De acuerdo, desde Cámara Alta de Gobierno queremos establecer, en primer lugar, antes de empezar este debate, cuál es la métrica que vamos a seguir en este debate. Creo que podemos estar de acuerdo entre las cámaras que lo que tratamos de conseguir en este debate es donde yo, como persona, juego este juego, puedo tener la posibilidad de tener una vida más plena, la posibilidad de tener una vida mejor, de ser más feliz, de vivir de forma más contenta, ¿no? Creo que esto es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, es el fin último de cualquier experiencia que hacemos en la vida a un nivel general. En segundo lugar, caracterizar cuándo una persona está mejor. Creo que una persona tiene un mejor desarrollo personal en el momento en que emocionalmente es más estable por la base que tenemos todos en nuestro nivel mental, el cómo nos manejamos en un mundo o en el otro. Creo que es muy importante para el desarrollo de una persona, y no solamente desde un plano materialista, el hecho de tener una buena sustentación económica y el incrementar las posibilidades de tener un buen nivel económico. Creo que esto es relevante porque si no hay un buen nivel económico, yo después no puedo aprovechar para expandirme como persona. Es decir, si yo no tengo un buen nivel económico, probablemente me tengo antes que preocupar de llevar comida a casa que no de preocuparme de leer libros, de expandirme intelectualmente, etcétera, etcétera. Por tanto, el nivel económico no es relevante únicamente a un nivel materialista y plano y simplista, sino que realmente es una base potencial para que las personas se desarrollen, igual que las herramientas emocionales. Y en tercer lugar, creo que de la mano de esto va donde yo puedo vivir unas experiencias más satisfactorias que construyan mi mundo como persona, donde puedo evitar un mayor número de experiencias que realmente no me estén aportando nada o donde puedo evitar prolongarlas durante un tiempo largo. En segundo lugar, queremos hacer una explicación de lo que entra y no entra en este debate. Creo que el mejor caso que pueden tener desde la oposición es explicarnos el por qué en la vida real puedo tener una experiencia traumática, por qué puedo amargarme la vida real. ¿Qué es lo que queremos explicar desde el gobierno? Creo que nosotros ahora mismo tampoco tenemos conciencia de realmente si las otras personas, como un poco caso Matrix, pero creo que nadie tenemos conciencia de si los otros tienen una conciencia real o no. Es decir, yo no sé si sois una simulación, vosotros no sabéis si yo soy una simulación y eso no impide que yo lo viva de forma más intensa o menos intensa. Es decir, creo que en el momento en el que yo nazco en ese mundo, me desarrollo como persona y tengo interacción con otras cosas que yo percibo como personas reales, me es igual si es la vida real o es la vida de la simulación, ambas vidas son igualmente válidas, ambas vidas son igualmente plenas y tienen la potencialidad de ser igualmente relevantes. Creo que podemos jugar con eso, que son igualmente relevantes para la persona. Por lo tanto, creo que la carga que tiene la oposición es demostrar. Si me quiere demostrar por qué esto va a tener un peor impacto en mi vida real, creo que me tiene que mostrar por qué la vida real es menos importante que la otra, porque en cualquier caso puedo tener una vida normal en el primer instante en el que juego el juego. Por tanto, todos esos beneficios de una vida, sin el posible trauma que me pueda crear, los voy a tener en cualquier caso, al momento de jugar esto. ¿De acuerdo? Antes de continuar, ¿teníais un punto a la baja? No. Vale. Entonces, en primer lugar, ¿por qué a nivel económico laboral? ¿Por qué a nivel económico laboral voy a tener un mejor desarrollo que me permite después hacer estas mejores experiencias? Creo que a nivel económico laboral, y esto lo entendemos todos, se basa mucho mi desarrollo en la experiencia previa que tengo. Es decir, si yo en mi segunda vida puedo tener esta experiencia de cómo se actúa en el mundo laboral, cómo las relaciones laborales funcionan, cómo realmente yo puedo ver lo que he hecho mal, lo que he hecho bien y tener un cierto análisis respecto a las cosas que puedo mejorar para tener un mejor desarrollo económico, cómo a lo mejor era más relevante, pues en lugar de tirarme esos 5 años estudiando, pues haberme metido a trabajar. Creo que son cosas que puedo valorar. Creo que es algo positivo en el momento en el que lo tengo como referencia para mi posterior desarrollo. Creo que en el peor de los casos en el que no consiga un desarrollo posterior mejor, aún así he incrementado mis posibilidades. Creo que es complicado jugar con un absoluto de, evidentemente, jugando 2 veces, de repente va a irte súper bien económicamente. Creo que esto no es cierto, pero creo que sí que incremento considerablemente mis posibilidades de que me vaya mejor. Incluso jugando con esta comparativa con entre tener 2 y tener 1, he incrementado mis posibilidades, he incrementado mi sabiduría al respecto de actuar. Por tanto, es muchísimo más probable que en una de las 2 vidas sí que me vaya bien económicamente. Entendiendo que las 2 vidas realmente son igual de relevantes, creo que es un punto a nuestro favor el incrementar las posibilidades de que al menos en una me vaya bien. ¿Qué es lo que impacta en este mundo laboral? Pues lo que hemos dicho antes, cómo yo después puedo desarrollarme mejor como persona, puedo tener menos inquietudes respecto a temas fundamentales que se van en esta capacidad económica, como pagar un alquiler, alimentar a mi familia, ayudar a que mis hijos se encuentren bien, etcétera, etcétera. A que mis hijos se encuentren bien, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que he incrementado mis posibilidades de en una parte central de mi vida me vaya mejor en uno de los 2 casos. ¿Punto a la baja? Cuando nazco en esta simulación, soy una nueva persona. Sí. ¿Cómo somos las personas? ¿Cómo somos las personas? Es decir, creo que el problema que tú me quieres sacar es cómo puedo cambiar mi personalidad en un mundo real.
Vale, creo que incluso asumiendo que puede haber un cambio de personalidad después de jugar al juego, creo que eso sigue siendo positivo. Ahora soy una persona con mayores experiencias en el mundo real, incluso así puedo continuar pasando por haber tenido un desarrollo personal sin tener esta vida ficticia, vamos a decir, simulada de por medio, como que todos esos beneficios siguen dándose en ambos mundos. ¿De acuerdo? Continuando con esto, porque a un nivel emocional estoy mejor. Creo que hay emociones que son muchísimo más complicadas de enfrentar la primera vez que las enfrento. Creo que esto puede ir desde una ruptura, como cuando pasas por segunda o tercera vez por una ruptura, cada vez has aprendido más a lidiar con tus emociones, pero creo que también hay procesos traumáticos que solamente que pueden marcarte realmente, y puede ser pues, la pérdida de un ser querido, la pérdida de a lo mejor una posición en la que yo me encontraba mejor y ahora paso a encontrar una peor y cómo esto puede afectar a mi autoestima, etcétera, etcétera. Creo que en el momento en el que yo he vivido estas experiencias, realmente yo paso a tener mejores herramientas para lidiar con todo este tipo de situaciones en las que probablemente en la segunda vida también me vaya a encontrar. Esto me implica que muy seguramente vaya a poder tener una mejor vida feliz si yo ya he aprendido a lidiar con estas emociones en una vida anterior. Creo que es un tema de experiencia, es un tema de conocerme a mí mismo y de conocer cómo realmente yo me desarrollo. Creo que el mejor caso que puede traer la oposición es como yo, al tener diferentes personalidades, puedo lidiar de forma diferente con las cosas. Creo que esto no es tan cierto. Creo que por algo los psicólogos nos dicen prácticamente a todo el mundo que la forma de lidiar con estas emociones puede ser similar. Te enseñan, tienen como unas herramientas básicas de cómo lidiar con la ira y esas se aplican a un gran número de personas. Por lo tanto, si yo he conseguido racionalizar mis sentimientos en un mundo, es muy probable que a lo mejor no al 100%, pero de forma básica sí que pueda aplicarla a la nueva vida. Por lo tanto, estas experiencias no se pierdan. Creo que lo mejor que nos puede ser la oposición aquí es que no doy valor a lo que estoy viviendo de nuevo. Creo que esto es falso. El hecho de, por ejemplo, la gente que se casa 2 veces no tiene por qué darle menor valor a esta segunda vida. En tercer lugar, las experiencias. He tenido la oportunidad de probar cosas, de ver qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y centrar mi segunda vida completamente en eso que me gusta. Por tanto, creo que puedo vivir más experiencias positivas en esto y tener una vida más plena. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por este discurso, por el debate, ya vamos a ver. Vale, creo que el discurso de ATA del gobierno tiene muchísimos fallos, tanto de caracterización como de argumentación. Yo lo voy a dejar muy claro, Vale, primero, ¿cómo funciona? Primero, ¿cuál es la vida más importante? Creo que la que dura más de 5 minutos simplemente por el hecho de que es un videojuego, la otra dura 5 minutos, ¿vale? Creo que la vida en la que tengo a mi madre, a la que quiero, tal, pues voy a vivir más tiempo, es la más importante y la que yo tengo que vivir mejor. ¿Vale? Y además, ¿cómo funciona? Es importante entender la impostal. ¿Vale? Yo vivo en el mismo contexto sociocultural, pero recibo otra identidad. Ahora soy otra persona, a lo mejor ahora soy Marc Ripoll, ¿vale? Porque tenemos el mismo contexto sociocultural y a lo mejor pues también recibo otra familia, ¿vale? Otra familia distinta a la mía, que, ¿vale? Puede tener el mismo contexto sociocultural, pero también pueden tener personalidades distintas, ¿vale? Pueden tener pues enganches distintos. A lo mejor ahora mi padre es alcohólico, ¿vale? Y tenemos el mismo sistema sociocultural que me puede afectar a la vida y por lo tanto por estas razones, por la familia muchas veces afecta en tu vida y porque ahora tienes otra identidad totalmente distinta, otros gustos totalmente distintos. Antes me gustaba el fútbol y ahora me mola el baloncesto, ¿vale? Es por lo que todo su caso es muy poco comparativo y además pierdo mis recuerdos, por lo que es fundamental, los recuerdos construyen una propia identidad. Si no tengo tales recuerdos, ¿vale? Soy una persona distinta, entonces por lo tanto pues no voy a poder actuar, no voy a poder hacer esos experimentos de a ver ahora si se me da bien este mundo laboral, etcétera, porque literal pues soy otra persona. Tu punto. Claramente se supone que no pierdes tus recuerdos de la vida simulada, al contrario, mantienes no, pierdes tus recuerdos en la vida simulada. ¿Vale? O sea, los recuerdos de la vida simulada los mantienes y eso es el gran problema y es lo que voy a explicar durante mi situación en la última argumentación. ¿Cuáles son las cosas negativas que pueden venir de estos grandes recuerdos de tu vida simulada, de estos recuerdos del videojuego? Otra cosa súper importante de explicar es que los sentimientos son irracionales y los sentimientos y las experiencias nos afectan.
¿vale? Yo, por ejemplo, si paso por una situación terrible, normalmente no pienso en qué vida lo he vivido, sino, sin embargo, me ha marcado, ¿vale? Porque he pasado, he sufrido, por ejemplo, si en el videojuego he tenido, pues, por ejemplo, un gran cáncer, ¿vale? Lo he pasado fatal, o de mi madre, que se ha muerto mi madre, o que mi hijo se ha metido en la droga, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues, me ha tocado la lotería, me da igual, las situaciones buenas o malas, estas situaciones me van a afectar porque el videojuego yo lo siento como una vida. Entonces, aunque luego salga del videojuego y aunque diga otra vida distinta, los sentimientos son irracionales, esos sentimientos de dolor que he sentido, esos sentimientos se van a seguir manteniendo conmigo porque he sentido esa vida como la mía propia, ¿vale? Entonces, por lo tanto, voy a explicar cómo estos sentimientos, tanto positivos como negativos, me van a afectar en mi vida de después. Y no os olvidéis, bueno, es que es mejor vivir las cosas dos veces porque así de la primera aprendes, perdón, yo no quiero sufrir dos veces, ¿vale? Yo no quiero tener que sobrepasar la muerte de mi madre dos veces, ya con una me basta, ¿bien? No entiendo cómo en su mundo pues voy a sufrir las cosas muchísimo mejor si estoy en el videojuego porque al final la Ghostlight dice que siento eso como mi propia vida, ¿vale? Entonces, luego también nos dicen, bueno, en el mundo pues laboral voy a pues, saber por dónde ir, hasta cierto punto solo puedo jugar una vez, tengo otra identidad distinta, tengo recuerdos distintos, tengo una familia que me afecta distinta y entonces, por lo tanto, puedo aprender un poquito, pero no es nada que no pueda aprender en mi mundo. Entiendo que en su mundo puedo aprender, pero en el mío también. Y aunque aprenda menos, tengo menos perjuicios que son los que voy a explicar. ¿Vale? ¿Cuáles son los perjuicios? ¿Qué pasa con las cosas positivas que me pasan en la vida de este videojuego? Y como he explicado antes, siento como mías, porque los sentimientos son irracionales y cuando yo siento algo no lo puedo llegar a racionalizar porque es que es algo que me lleva al corazón y que me afecta directamente. Si pudiese racionalizar los sentimientos, no sentiría obvio tristeza nunca en mi vida, ¿vale? Entonces, ¿por qué voy a comparar mi vida y a tener una nostalgia que me afecte durante mi vida después? Si yo tengo momentos súper alegres durante mi vida, o si yo tengo una vida súper alegre durante el videojuego y estoy muy feliz, cuando salga del videojuego me voy a acordar de la vida que viví, de esa vida que podría haber vivido, de esa vida que tanto me hizo tan feliz y que ahora mismo puedo no tener. Entonces, ¿qué va a suceder? Que durante toda mi vida voy a estar comparando las cosas buenas que me puedan llegar a pasar con las cosas buenas que me pasaron por el videojuego, por lo que tendré un sentimiento bastante extenso de insatisfacción con lo que me sucede, ya que la comparación siempre es lo que me pasó en el otro mundo es muchísimo mejor, o mira lo que me pasó porque no me está pasando en este mundo, ¿vale? Y segundo, ¿qué pasa con las cosas negativas que también me afectan mucho? Porque yo creo que esto hay cosas que me afectan mucho, no de cómo yo juego con mi hermano. Entonces, ¿qué pasa con estos traumas y las experiencias súper negativas que me afectan? Yo creo que los seres humanos siempre nos centramos en las partes negativas de la vida. ¿Por qué nos centramos en las partes negativas de la vida? Básicamente por el instinto de supervivencia, ¿vale? Si yo me centro en lo negativo, si yo me espero lo peor, al final todo lo que puede pasar es mejor y estoy preparado para lo peor que me puede venir. Y eso es la explicación porque siempre nos centramos en lo que está mal. ¿Qué pasa si vivimos traumas durante nuestra experiencia en el videojuego? ¿Qué pasa si sufrimos la muerte de nuestra madre? ¿Qué pasa si nos pasamos mal? Al final ese sentimiento, aunque mi vida sea distinta, no lo puedo racionalizar, no puedo decir era otra vida, porque al final, de verdad, lo sentí como la mía, y por lo tanto, pues me va a traer un trauma que muchas veces, aunque a lo mejor no sea mi vida, lo pasó fatal en ese momento, ¿vale? Y entonces se pueda mantener. Es como, por ejemplo, si tú te metes en un accidente de coche, aunque ahora mismo estés bien, has sufrido el accidente del coche en el pasado, ¿vale? Entonces, por lo tanto, aunque ahora no te afecte para nada el accidente del coche y esté todo igual, esa memoria, ese recuerdo del trauma sigue allí y ese recuerdo te sigue afectando cada vez que te montes nuevamente en un coche. Y ahora vamos, perdón, tengo este tiempo para contestar esto. Y ahora vamos con mi tercer argumento, ¿vale? Yo vivo una vida completamente distinta, vivo una vida que siento como propia vida durante 5 minutos, la soy una persona distinta y tengo experiencias distintas. ¿Qué sucede? Que después yo vuelvo, tengo traumas, me caso, no lo paso bien mal, tengo una vida completa. Vale, entonces, ¿qué sucede? Después voy a volver a mi mundo normal. ¿Y qué pasa? Que a mi alrededor no habrá vivido esa vida conmigo. Vale, las personas a las que les quiero no habrán experimentado todas esas experiencias, todos esos dolores, todos esos sentimientos que yo he sentido y que ahora como recuerdos permanecen conmigo porque los recuerdos también pues, nos hacen daño o nos pues, mantienen felices. Entonces, ¿qué sucede cuando el conjunto de personas a las que amo no me pueden ayudar para ir mejorando esos recuerdos porque no han vivido esas experiencias conmigo? Me voy a sentir profundamente aislado y me voy a sentir profundamente diferente de las personas que me rodean, que al final lo que me hacía sentirme feliz con las personas que he ayudado es que compartíamos experiencias similares. Voy a perder
desconexión con mi familia, ni a perder punto de desconexión con mis amigos, me voy a sentir profundamente aislada. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Para continuar con el debate, el viceprimer ministro. Bien, voy a comenzar mi intervención haciendo dos aclaraciones. Una, la primera es que vamos a entender todos en esta Cámara que la vida es per se buena, en tanto que todos los que estamos aquí seguimos viviéndola porque entendemos que todos los perjuicios que conlleva una vida también conllevan unos beneficios y que entendemos que los beneficios son mayores si no nos estaríamos viviendo. Por lo tanto, podemos entender que de una forma cuantitativa todos los beneficios que conlleva tener una vida los vamos a tener por dos. Nos viene a primera tener dos vidas, en tanto que sí vamos a tener doble perjuicio, tenemos a tener doble beneficio y entendemos que la vida es per se buena. Segundo, y esto va a atacar a todo el caso, todos los impactos que nos traen desde la bancada de oposición pasan por decir que la vida de este videojuego es menos válida que la real. No nos traen un solo argumento que diga por qué esta vida virtual es menos importante, más allá de, es más importante la vida porque esta dura 5 minutos. El problema es que tú no la estás viendo como si fueran 5 minutos. Y esto tiene muchos mecanismos directamente fisiológicos. Y lo vemos en nuestra vida diaria, no hace falta irse tan lejos. Cuando tú te metes en un cine 3D, te vienes en una secuencia de estas que van directamente con los sentidos, tú lo vives realmente. De hecho, virtualmente se te puede hacer sentir cosas que no estás viviendo. Lo vemos con la realidad virtual, lo vemos con una película. Con una película que puedes llegar a comprometer psicológicamente en 2 horas de cine con la vida de toda una persona. Por lo que vemos que el tiempo no es relativo a lo que una persona siente, más cuando tú toda esta vida la vives como si fuera tú. Dicho esto, vamos a pasar a los argumentos que nos traen. La Cámara Contraria nos dice primero: puedo nacer en otra personalidad, soy una persona distinta, no puedo hacer experimentos, en tanto que cuando yo paso a este videojuego olvido todo. ¿Cuál es el problema? Lo primero, que tenemos que entender que puedo nacer tanto en una vida mejor como peor, tenemos que entender que pueden existir otras posibilidades, pero lo segundo es que no se trata de hacer experimentos, sí se trata de vivir experiencias. Eso es algo que no me pueden quitar en el momento en el que yo estoy viviendo otra vida. Yo estoy viviendo todas estas cosas. Es esta experiencia la que me llevó a la nueva vida. No estamos hablando de que yo tengo una vida, entonces paso a la otra y voy a probar a ver todas las cosas que me gustan en esta. No, yo ya estoy viviendo otra vida, que en ningún momento me explican por qué es menos válida, en tanto que yo la he vivido así. Y luego salgo. Y todos estos conocimientos sí que los llevo. Entonces, todos los beneficios que te trae Javi, de cómo esto mejora a la persona, en tanto que yo soy más capaz de tener estos conocimientos, lo puedo aplicar a mi vida, incluso he vivido 2 introspecciones, que eso no lo puedo hacer de ninguna otra forma, he vivido todos los consejos, y vale, a lo mejor luego no voy a ser Warren Buffett, no voy a ser Steve Jobs, en tanto de que no se me va a ocurrir el nuevo éxito, pero sí que he vivido, por ejemplo, acerca de mis pasiones, que es lo que me gusta, tengo el doble de posibilidades de encontrar qué es aquello que me mueve en la vida, tengo el doble de oportunidades de encontrar aquello que me gusta. Luego nos dicen, voy a arrastrar todos los sentimientos negativos a mi siguiente vida. 1, no me explican por qué es más importante que la vida real que la virtual, en tanto que, vale, incluso en el peor de los casos, que es yo salgo, he vivido una vida plena, me he enamorado, he vivido todo lo que puedo vivir en mi propia vida, se acaba esta y voy a la siguiente y digo, ostras, esto me supone una ruptura increíble, no puedo aguantarlo, me suicido, que es el peor mundo. Ya he vivido una vida plena, que yo la he vivido así, la he entendido así, y he vivido una vida tan válida como la mía, porque no nos han explicado por qué es menos válida. Y el segundo es que la gente sale de los momentos malos, que es algo que nadie me explica. Quiere decir, las personas ancianas, muchas de ellas, han vivido una juventud de mierda, porque entendamos que el estado del bienestar ha ido cada vez a mejor en los últimos años.
Y no vemos al abuelo que ha vivido una posguerra, que ha perdido 2 familiares porque simplemente han pillado una gripe, no lo vemos que no salga adelante, se puede salir hacia adelante. Y además, el beneficio de la experiencia sí o sí me lo llevo, indiferentemente de que yo acabe en un sitio mejor o peor, la experiencia la he tenido y con la experiencia puedo tomar nuevas decisiones. Siguiente argumento. Voy a estar comparando todo lo bueno que me ha pasado, arrepintiéndome de ya no tenerlas. Esto tiene una gran similitud con la vejez, los recuerdos. Las personas, a medida que avanzamos, ya perdemos capacidades, cada vez estamos más condicionados por el cuerpo, estamos más condicionados por los caminos que hemos tomado y muchas veces vivimos de recuerdos. Esto es algo que pasa en la vejez, pero es que esto muchas veces es algo bueno. Las personas adultas muchas veces se regocijan en las experiencias que han tenido, ahora pueden dar consejos, pueden rememorar aquellos recuerdos y volver a vivirlos con la gente a través de la palabra, de las interacciones personales. Y todo esto lo puedo volver a vivir. Entonces, aunque incluso si yo me comparara, es que a mis nietos les voy a poder contar el doble de anécdotas divertidas, les voy a poder dar el doble de consejos, le voy a poder decir el doble de veces que tu abuelo se ha equivocado, y es que tu abuelo estudió letras y es una mierda, es que tu abuelo estudió ciencias y es aún más mierda, estudia bellas artes. Y se lo puedo decir, y le puedo dar el doble de consejos. Siguiente, la gente a mi alrededor, y creo que este es un punto bastante importante, la gente a mi alrededor no ha vivido lo que yo, entonces existe esta disonancia. Bueno, el abuelo tampoco, y no por ello lo excluimos en la comunidad familiar. O sea, las personas adultas ahora mismo ya están en tu familia, ya han vivido muchas otras cosas que tú simplemente no puedes simpatizar con esto. El único punto importante que tenemos aquí es que puedes llegar a tener una disonancia generacional. Entiendo que el punto fuerte es, vale, pero es que tus amigos, tu amigo de 15 años como tú, que está contigo, no ha vivido una vida de experiencia, no se ha casado, no ha pasado por todo lo que tú, entonces puede que tengas cierta disonancia a la hora de entenderse. Pero es que entendemos todos los beneficios que te trae Javi en cuanto a la introspección, en cuanto a experiencias. De forma natural entendemos que te lleva una mayor estabilidad emocional. Quiero decir, las personas a medida que avanzan se conocen mejor, entienden mejor estas relaciones, estos pensamientos internos que tengo y entendemos que la mentalidad es la misma transportada a otra experiencia. Otra vida. Por lo tanto, todos los beneficios que me llevo de las experiencias, de lo que yo sé, de los conocimientos que tengo, los voy a seguir teniendo. Por lo que, incluso si ahora yo soy una persona mucho más madura, mucho más capaz, que tiene muchos más pensamientos que el resto de gente a mi alrededor, no me supone tantos problemas y no voy a estar en tanta urgencia, en tanto que yo ya tengo cierta estabilidad que he conseguido, tanto que yo me he desarrollado como persona y que yo me voy a poder relacionar con ellos entendiendo mucho mejor cómo son las relaciones personales con mi propia mentalidad. Vamos a hacer algunas refutaciones preventivas que pueden venir por las bajas. Las bajas nos podrían traer, por ejemplo, que voy a tener dificultad para adaptarme y dificultad para volver a relacionarme. 1. Solo 2 veces no es suficiente para desestructurar la mente. La esperanza de vida humana no ha dejado de aumentar casi hasta duplicarse en los últimos 1000 años. No se ven toques cercanos a la fortaleza mental. Es más probable que sea al revés, que las personas de forma general llegan a una mayor estabilidad emocional y una mayor introspección a medida que avanza su vida. 2, incluso en el caso de que mi vida real pierda el sentido hasta el punto de suicidarme, que es el peor de nuestros casos, he vivido una vida plena y hay críticas a nuestra realidad. Si vivo y percibo como si fuera real, que se fundamente en circuitos electrónicos, no metafísicos, me da igual. Y luego, también nos preguntan cómo funcionan las personas, nos preguntan desde abajo, funcionan por estímulos, por sentimientos. Entonces, todo lo que viva y perciba como que es real, lo voy a entender así y me va a funcionar de la misma forma. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Para terminar el debate en las cámaras altas, vamos a la vicería de los. Me encanta el caso del gobierno porque es como decir un donut es bueno, así que mejor tener 2 donuts. Ya está, he ganado, soy gobierno. No, lo que me tienes que explicar es por qué mi vida actual, la verdadera, la que vosotros decís que es la métrica de este debate, donde voy a tener una vida real más plena, va a ser mejor en el momento que yo juegue este videojuego durante 5 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a refutar el caso de alta de gobierno y después ir por refutaciones preventivas. Entonces, vamos a ver. Alto gobierno me trae 2 puntos que no te empanen, son extremadamente poco comparativos, ¿vale? Porque me dicen, voy a tener un mayor nivel económico laboral porque voy a aprender de ciertas experiencias fallidas, ¿no? Pues, por ejemplo, porque veo que me va mal en la entrevista o lo que sea. Segundo, voy a tener
voy a mejorar mis capacidades emocionales, porque voy a aprender de mis fallos, etc. ¿Vale? Ninguna explicación de por qué es que a través de vivir mi vida, solamente a través de jugar este videojuego, es la única forma en la que yo puedo aprender de estas experiencias, ¿de acuerdo? En mi vida real yo voy a fallar en cualquiera de estos dos ámbitos, porque en mi vida real no voy a aprender de ello, porque es solamente a través de verlo, a través de este videojuego. Pero es que además, ojo, es poco plausible el caso que me traen, incluso aunque no tuviesen este fallo de exclusividad, es poco plausible que toda esta gente vaya a aprender de forma inmediata, ¿vale? Creo que el proceso de aprendizaje sobre los fallos, ya sea en mi vida laboral o en mi vida emocional, son complicados y llevan tiempo. Es decir, no significa que porque yo falle una vez inmediatamente yo aprendo, sino que puede ser que yo falle y después vuelva a fallar y siga cometiendo el mismo fallo, porque la realidad es que los seres humanos se tropiezan sobre la misma piedra varias veces. Entonces, ¿por qué necesariamente yo voy a aprender? No hay ninguna explicación sobre eso. Creo que realmente para poder aprender no tengo por qué fallar. Sí, creo que la posición asumís que no hay errores en esta vida que no son remediables. Si yo, por ejemplo, cojo una carrera laboral que no me gusta y me meto en esa carrera laboral durante 10 años, ese error no lo puedo remediar. No es una experiencia que en una propia vida pueda aprender de ella. Vale, no te preocupes, porque ese era el caso del gobierno que habéis traído. Pero ahora lo... Entonces, vamos con ello. Fíjate cómo en la comparativa, o sea, primero voy a ganar esta comparativa y luego ya vamos a lo que podría decir abajo, ¿vale? Pero es que en la comparativa, fíjate cómo el caso de Elena sí que es exclusivo y sí que es plausible, ¿vale? Te trae 3 puntos. Primero te dice, mira, es que en este tipo de vida lo que va a ocurrir es precisamente, fíjate cómo aquí esto sí es exclusivo en comparación con el caso de gobierno, solamente es que a través de vivir estos 5 minutos yo voy a tener una perspectiva de cómo sería mi vida en un contexto sociocultural parecido. Ojo, esto es negativo por 3 razones. Primero, porque puede ocurrir que me vaya muy bien esa vida, ¿vale? Primer argumento, esto me va a crear unas expectativas gordísimas. En el caso en el que yo consiga un gran trabajo, en el caso en el que me vaya súper bien, en el caso en el que encuentre el amor de mi vida, en el momento, precisamente porque las condiciones son parecidas, puede pasar que yo piense que eso es lo que quiero que me pase. Pero ojo, es que el problema de estos 5 minutos es que ni me da la seguridad de que eso es 100% lo que me va a pasar, ni al mismo tiempo me resuelven todas mis dudas. Es decir, en mi vida pues, yo voy a seguir enfrentando cierta incertidumbre. Yo no estoy con seguridad que lo que ha pasado en esos 5 minutos es lo que va a pasar. Por lo tanto, me quedan unas expectativas de que eso es lo que podría pasar, pero la realidad es que cuando viva no me tiene por qué pasar eso. Entonces, la disonancia cognitiva que eso me genera, si es que yo no tengo esas experiencias positivas, es brutal, porque entonces me voy a culpabilizar. Este es el impacto. Voy a pensar, joder, ¿qué es lo que he hecho mal cuando mi vida podía haber sido eso y no lo ha sido? Esto es un impacto absolutamente exclusivo de gobierno, porque solamente voy a conocer cuál es mi vida en 80 años y la vivo en esos 5 minutos. Yo puedo aprender emocionalmente o laboralmente de cualquier otra forma. Vale. En segundo lugar, en el caso de que la vida me vaya mal, ¿vale? Ojo, lo que voy a generar es un gran dolor emocional a través de esas experiencias traumáticas que puedo vivir dentro del videojuego. Por ejemplo, en el caso, en varios casos que te dicen Elena, lo que vimos en el vídeo de Ricky Morty, en el caso en el que vea que yo tengo un accidente de tráfico, que yo voy a tener cáncer, que me divorcio, etcétera, yo voy a vivir con miedo, es el mecanismo contrario, voy a vivir con miedo de que eso me puede suceder. Entonces, ojo, esto es extremadamente negativo, porque entonces yo en la métrica de vivir una vida plena, no la voy a vivir, porque voy a vivir con miedo constante a que eso es lo que me pueda pasar. Encima, es que ni siquiera tengo los mecanismos para evitarlo 100%, porque no es seguro que me pase tampoco. Entonces, ¿cómo voy a vivir esa vida? Es decir, por ejemplo, si yo veo que puede ser que tenga cáncer y entonces evito fumar, pero aún así imagínate que tengo cáncer porque no es seguro que no lo tenga, o si yo tuve un accidente de coche, no voy a querer coger el coche, pero ojo, es que aún así puede ser que no lo tenga, pero voy a tener un miedo injustificado que realmente nadie va a entender. O sea, se me complica muchísimo la vida solamente por haber vivido esos 5 minutos. En el caso en el que esas experiencias negativas existan, lo que me genera es un dolor emocional y no necesariamente la capacidad de evitarlas, porque es que ni siquiera tengo la certeza de que eso me vaya a pasar, entonces tampoco puedo como evitarlas completamente. Por lo tanto, me genera como una sensación de dolor emocional absolutamente terrible. Y lo que me dicen ellos es, vale, pero es que ese dolor emocional lo puedo superar. Ojo, poco plausible que lo supere. Es decir, la capacidad de superar ese tipo de trauma específico es extremadamente complicada. Creo que necesito una capacidad de gestión emocional que es muy
muy difícil. Es decir, en el status quo normal a la gente ya le cuesta salir de sus traumas, necesitan psicólogos, etc. Imagínate ir a un psicólogo y tratar de explicar esto. Es decir, yo ya he vivido que me voy a tener accidente de tráfico, dime cómo no voy a tenerlo. Es decir, me parece muy complicado solucionar ese problema ya de por sí, pues imagínate en este mundo en el que yo he vivido ese videojuego, se me complica muchísimo la vida. Vale, un último punto que es lo que te trae Elena, ¿no? Sobre la dificultad de relacionarme con mi entorno. Bien. Imagínate los niños que ya, o sea, es muy difícil que la gente entienda este tipo de experiencias, pero vamos a entenderlo. Creo que, por ejemplo, un niño de 15 años, ¿vale? Que tenga una mentalidad adulta, ya es difícil que se relacione con gente o sea, de su edad, ¿verdad? Pues imagínate un niño de 15 años que juega a estos 5 minutos y después quiere relacionarse con el resto de su entorno. Realmente será una persona que realmente ha vivido una vida de 80 años, en el que es extremadamente complicado que pueda realmente, o sea, que le vayan a entender sus amigos con respecto a es que, tío, no sabes lo que me va a pasar porque yo no sé si esta es la pareja que quiero, la vida que quiero. Es decir, te vas a convertir en una persona en la que cuando cuentes este tipo de experiencias o tus rayadas mentales, ya no será porque la novia me ha dejado, sino será no sé cuál es el sentido de mi vida, porque a lo mejor yo no quiero hacer esto, que es lo que me ha hecho toda mi vida que tengo que hacer. En comparación con lo que seguramente traiga bajo gobierno, es que esto a lo mejor es la forma en la que yo puedo dirigir mejor mi vida. Creo que en la ponderación prefiero tener otras formas de dirigir mi vida en las cuales, aunque tenga enfrente cierta incertidumbre, no me van a crear un dolor emocional gigantesco, porque es importante. Muchas gracias por ese discurso, para abrir para las bazas, el expresionista de Bien, creo que Alta de Oposición comete varios errores en su caso. El primero de ellos, que ya se lo dijo Alta de Gobierno, es que ellos no comprenden que el hecho de que dure 5 minutos la simulación no implica que la percepción de la simulación sea de 5 minutos. Creo que esto es fácil de entender, si nosotros percibimos esa vida. Es más, ustedes parten de la base inicial y nos dicen, es que imagínense que ustedes ahora, después de haber vivido esta vida real que estamos viviendo ahora, no, es que ustedes no saben si la que estamos viviendo ahora es la simulación o la real. Entonces, entender esto es básico para comprender el debate, porque nosotros vivimos toda la vida de la simulación, y al igual que toda la vida que hemos empezado antes de jugar la simulación y continuaremos después, como si fuesen vidas reales. Con una pequeña diferencia, y esto es relevante, y es que cuando termina la simulación, es decir, cuando morimos en esa vida simulada, pero que percibimos como real y completa, nosotros volvemos a esta vida. Y eso es muy relevante porque es el mecanismo fundamental que sostiene todo el caso de gobierno. Todo lo aprendido, las experiencias y lo hecho en esa vida simulada, pero percibida como real, lo podemos aplicar a nuestra vida real, que no simulada, pero percibida exactamente igual que la anterior. Después iremos a eso, pero fíjense que el caso que nos trae, por ejemplo, la última oradora de Alta de Oposición, nos decía, ok, vamos a ponernos en dos situaciones, lo cual es una dicotomía un poco extraña, porque dicen, puede que me vaya muy bien en esa vida simulada y vamos a ver las consecuencias que esto va a tener después, puede que me vaya muy mal en esa vida simulada, vamos a ver las consecuencias que va a tener después. Oigan, es que lo habitual no es que te vaya ni muy bien ni muy mal, lo habitual es que te vaya bien, mal, regular, que tengas experiencias buenas, experiencias malas, experiencias súper positivas y experiencias a lo mejor pues, menos positivas. Esto es lo habitual. Si no es plausible entender que vas a tener una vida perfecta y que por lo tanto eso te va a generar frustraciones porque tienes unas expectativas súper altas cuando vuelvas a esa vida no simulada. Segundo, eso no es plausible entenderlo porque no es lo habitual que tengas una vida tan perfecta y además contra el propio contexto de este debate nos enmarca que el contexto sociocultural en el cual vas a tener la simulación es similar y muy parecido al tuyo. Por lo tanto, yo creo que es sencillo inferir que no va a haber una diferencia muy sustancial entre una vida súper oculosa y con muchísimo éxito y una vida pues desgraciada, porque el contexto sociocultural es fundamentalmente el que determina cómo se configura tu vida. Y si es similar en las dos vidas que vamos a vivir, este impacto yo entiendo que no existe. Y fíjese, en su otro caso, si la vida me va mal, si la vida me va muy mal y yo genero dolores emocionales muy fuertes, voy a tener mucho miedo después, cuando vuelva a la vida no simulada, de que eso me pueda suceder y por lo tanto voy a ser un desgraciado. Dos puntos aquí. Fíjense,
Ya no solo el hecho de que le ha explicado la camarada de gobierno, de que si yo tengo un accidente de coche cuando vuelvo a mi vida simular y le he pasado muy mal, he sufrido mucho estando en el hospital, me he roto 3 costillas, he sufrido, he tenido mucho dolor, cuando la voy a tener seguramente más cuidado al conducir. Creo que esto es evidente, no, mire. Pero es que además me dicen, es que después vas a tener muchísimo miedo y no vas a poder vivir esa vida plena, ya, pero es que esto ya aplica en vuestro mundo. Porque si no juegas al juego y solo tienes una vida, tienes un accidente de coche, el miedo de coger el coche lo vas a tener hasta que te mueras. ¿Qué pasa en nuestro mundo? Que cuando te mueres en la vida simulada y vuelves a esta, tomas conciencia de que la vida que habías percibido como real es simulada. Y por lo tanto, que esto sí que creo que nos diferenciamos un poco de nuestra alta, bueno, me diferencio, no nos diferenciamos, de nuestra alta, creo que tenemos capacidad para racionalizar el hecho de que hemos vivido una vida simulada cuando la vida simulada termina. Es decir, es cierto que durante la vida simulada no podemos racionalizar que estamos en una vida simulada porque la percibimos como real, pero sí es cierto que cuando volvemos a nuestra vida, que ustedes llaman real, sí podemos racionalizar que hemos estado en una vida simulada y por lo tanto, el impacto que las cosas más negativas en el peor mundo de gobierno puedan tener en la vida simulada para nosotros, seremos capaces de racionalizarlos y cuanto menos de relativizarlos, quedándonos solo con el impacto positivo que pueda tener a la hora de prever que esas conductas que nos afectan negativamente vuelvan a ocurrir, en la que ya ahora sí soy consciente que es mi última. Su punto. Pues que tras una inteligencia emocional muy alta, porque a mí me costaría muchísimo relativizar que se ha muerto mi madre o no compararme con el maravilloso matrimonio que tuve en el videojuego. Estoy convencido de que efectivamente va a ser difícil. Yo creo que sería estúpido por parte del gobierno negar que algún tipo de influencia emocional nosotros va a tener. Será complicado entender lo que ha pasado. Pero fíjese, y esto para mí es muy relevante. Es decir, creo que a alta del gobierno les ha faltado catizar un punto que es relevante. O sea, ¿cuál es uno de los objetivos fundamentales de los seres humanos? Yo creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad. Buscar vivir el máximo tiempo posible, la inmortalidad. O sea, el miedo a la muerte ha determinado la configuración de todas las sociedades. Las religiones precisamente se configuran también en torno a buscar una explicación a la existencia, a la vida y a la muerte y encontrar una respuesta. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Es decir, a lo largo de toda la historia los esfuerzos científicos, tecnológicos, médicos e incluso políticos han ido en la dirección de buscar posibilidades para que vivamos más y más y más y más años. Y en base a esta circunstancia, a mí si hoy, como ser humano, que no sé si estoy en una simulación o no, me preguntan, oye Iván, si ahora mismo te prometo que cuando tú te mueras en esta vida vas a poder vivir otra, aunque sea completamente distinta a un contexto sociocultural relativamente similar al mío, yo firmo. O sea, te firmo ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo lo que no quiero es morir. Si me garantiza que me muero, aunque vaya a poder vivir otra vida, ostras, es que a mí me apasiona el poder pensar que voy a poder recuperar una serie de años de experiencias vitales con todo lo que estoy aprendiendo en esto. Es decir, a mí me encantaría volver a los 18 años con lo que sé ahora con 27. Yo creo que sería un tío de putísima madre, estudiaría más, seguramente follaría más, porque no cometería los errores que he cometido con 18 y por lo tanto enfocaría mi vida de una manera de que me hiciese más feliz. Y si ahora me garantiza que cuando yo me muera en esta vida voy a poder volver a tener otra, aunque sea con otros padres y otros hijos, con toda la experiencia que he acumulado a lo largo de esta, yo entiendo que eso para mí sería positivo y por lo tanto aceptaría ese reto. Evidentemente, todas las experiencias negativas que yo estoy acumulando en mis 27 años de vida ya me están afectando en esta vida, que es el punto que alta de oposición no entendía. Por lo tanto, todo lo negativo que ellos entienden que tiene la vida simulada para la vida real y que la acusan al gobierno, es decir, es que todo lo malo que te va a pasar te va a generar miedos, te va a generar malas experiencias, va a hacer que tengas conflictos emocionales enormes cuando salgas de esa simulación, eso ya está en su mundo. Es que, ¿con la diferencia de qué? Con la diferencia de que cuando la han palmado para siempre. Y por lo tanto, eso en nuestro mundo no ocurre. Entonces, aun aceptando que hay un impacto emocional evidente, aun aceptando también que entendemos que es normal, que tiene que haber un proceso de racionalización cuando termina la simulación, que puede durar más o menos, que incluso puede ser que necesita acudir pues mira, aquí a los psicólogos que tenemos en el torneo, a lo mejor, que seguramente son muy buenos, pues acudiremos a ellos y nos ayudarán a entender qué es lo que ha pasado. Y también es cierto cuando hablaban, que se me había olvidado, cuando hablaban del contexto de la familia, es decir, si nosotros podemos jugar al juego y podemos racionalizarlo, entendemos que nuestro entorno también puede llegar a racionalizarlo. Muchas gracias por este discurso. Para continuar con el debate, ya vamos a la expresionista de la oposición.
oposición tiene un problema y es que como nunca lidia con el aprendizaje que puede obtener en el mundo del gobierno, no puede ganar este debate. Este problema no lo va a tener el caso de baja de oposición. Vamos a entender una cosa y es que nadie en el debate ha dicho, mira, el hecho de nacer en el mismo contexto económico, me da igual que mis padres tengan literalmente el mismo sueldo, no implica que yo tenga las mismas condiciones, las mismas habilidades, las mismas experiencias, las mismas capacidades innatas, porque tenemos que entender que las personas tenemos cosmovisiones de la vida totalmente diferentes y tenemos como habilidades intrínsecas a nosotros que son específicas de cada persona, aunque nazcamos en contextos extremadamente similares. Esto es importante, porque cómo soy y lo que vivo afecta a mi gestión de las emociones. ¿Por qué esto es importante? Mira, gobierno te dice totalmente las experiencias que yo vivo me van a ayudar a tener una gestión de las emociones mucho mejor en mi otra vida. El problema es que estas emociones están en un contexto de yo me gustan las matemáticas, tengo una habilidad innata a ello y aprendo que esto es positivo, o están impactadas en yo nunca he tenido una experiencia amorosa negativa, creo que están todo en un contexto constante en el que por lo tanto este aprendizaje no puede ser usado de la misma manera en el mundo. En el mundo porque tenemos no como esta segunda vida que en realidad sí tiene matices y sí que tiene como contextos totalmente diferentes. Por lo tanto, entendemos que el conocimiento que voy a obtener en el mundo del gobierno es un conocimiento que está en parte viciado. Hay que entender una cosa respecto al conocimiento y es que sí, lo puedo obtener, pero hay que entender una cosa. Una diferencia, en el mundo de oposición yo vivo una ruptura y lo que vivo es en base a mí mismo y cómo aplico y lo aplicaré a situaciones posteriores. En el mundo del gobierno es como cuando un amigo te explica cómo ha lidiado con una ruptura. Esto es fundamental respecto a lo que te explicaba, porque probablemente el aprendizaje es lo que está explicando respecto a que es viciado. En el mundo de oposición tenemos una ventaja, y ese es un autoconocimiento propio que yo genero conmigo mismo, que probablemente impacte en un autoconocimiento personal respecto a cómo mis emociones propias, específicamente mías, se pueden lidiar a una gestión futura, no cómo otra persona ha vivido esas experiencias. Por lo tanto, el autoconocimiento que tengo en el mundo de oposición está basado en mis propias experiencias, en cómo soy yo como persona. Creo que, por lo tanto, esto es importante respecto a cómo va a impactar en el desarrollo de mi vida futura. Mira, creo que el punto económico no tiene ningún sentido porque está marcado en cómo yo soy, en las capacidades que yo tengo, cómo yo veo la vida, o las cuestiones que me gustan, si me gusta el arte o si no me gusta el arte, si se me da bien o se me da mal. Creo que este punto no es tan relevante, es las experiencias que yo vivo como persona. Creo que la vida es un conjunto de potencialidades que yo debo desarrollar. Creo que el día que te decía voy a estar comparando constantemente mi vida, creo que nunca te lo impacta. Creo que el problema del mundo del gobierno es que mi segunda vida no va a ser libre o no va a ser completa en el momento en el que yo voy a estar intentando adaptar los contextos de manera significativa. No es que la vida virtual haya sido tan buena que yo quiera obtener la misma vida, no. Va a ser una vida normal, pero yo probablemente esté intentando adaptar lo que he aprendido en mi segunda vida. Si me ha ido bien con un trabajo medio de cajero en un supermercado, probablemente tenga las mismas experiencias. Si me ha ido bien como superabogado, probablemente también tenga el mismo incentivo a obtener el beneficio que he obtenido. Lo que estoy diciendo es que estoy intentando obtener una adaptabilidad del mundo virtual a mi segunda vida, por lo tanto yo no estoy valorando mis capacidades, no estoy valorando mis objetivos, no estoy valorando cómo realmente yo soy como persona, porque estoy intentando adaptar las cualidades y las habilidades de otra persona a mi segunda vida. Entonces el punto no es que, es tan perfecto que lo quiero todo, no, el punto es que la segunda vida realmente no es tan libre o no va a tener un desarrollo personal tan extenso como podría si yo no hubiera vivido la experiencia del videojuego. Sí, entiendo que cuando usted desarrolla un trabajo, gran parte de conseguir desarrollarse en él es tener esa experiencia. ¿Por qué simplemente, es decir, hasta qué punto mis habilidades innatas son tan importantes comparándolo con 40, 50 años de experiencia en un sector? No, claro que son importantes. Creo que lo que puedes aprender en un sector que va a ser trabajo en equipo, creo que lo puedo aprender en los dos mundos. Si es la ciencia me da más dinero, creo que también depende de mis capacidades innatas de ser bueno o no ser bueno o que no se me dé bien. Si tú eres súper bueno en matemáticas en tu mundo, probablemente tengas los países de un trabajo alto. Si no lo tengo en el mundo del gobierno, ese aprendizaje no me sirve porque no sé sumar 2 más 2, probablemente la vida tan buena que he aprendido no me sirva. Ese era el punto. Vamos a hacer una comparativa de perjuicio, creo que es fundamental. El perjuicio de alta del gobierno es, el perjuicio que dice alta del gobierno es yo necesito este aprendizaje porque voy a poder tener una mejor gestión de mis emociones y voy a poder tener como unas experiencias que van a impactar de manera positiva en mi vida. Vamos a ver qué ocurre. Mira, creo que los errores que voy a tener sin este conocimiento son subsanables. Creo que el hecho de que
que yo rompa con mi pareja, el hecho de que se muera mi madre, creo que son errores cortoplacistas. Creo que romper con una persona no va a condicionar ni va a marcar el resto de tu vida. Creo que son errores que están medianamente aceptados dentro de la sociedad. El hecho de que te despidan de tu trabajo, creo que puedes tener el apoyo de tus amigos o de tus familiares. Creo que no son errores que van a condicionar todos los aspectos futuros de tu vida. Creo que por lo tanto también son subsanables. Si tú te has equivocado de trabajo en el mundo, creo que probablemente también cuando tienes este conocimiento de ti mismo en el mundo de posición, tienes una mayor probabilidad de subsanarlo a largo plazo. ¿Qué entendemos de los errores, de las experiencias? Que en cualquier caso, puedo obtener un beneficio de autoconocerme a mí mismo y gestionar mis propias emociones, y aunque no lo obtenga, no es eterno el error, es cortoplacista, por lo que te he explicado en este primer punto. Creo que, por lo tanto, es mucho más sencillo lidiar con los errores que del mundo de gobierno. O sea, sí, creo que es mucho más sencillo lidiar con los errores. ¿Cuál es el perjuicio de posición? No, si la baja tiene un punto. No. Vale, bueno, sí. Incluso en el peor caso en el que nada de lo que aprendo es aplicable en mi otra vida, sigo habiendo tenido una primera vida en la que no tengo estos choques. Es como, sigue cayendo en nuestro caso porque Es que esta yo te he primera dicho vida la que- tengo. Igual. ¿Y qué tienes? O sea, es que no entiendo el punto. Estamos con la comparativa del perjuicio. Vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el perjuicio que tengo en oposición si yo vivo todas estas experiencias? Creo que el defecto es largoplacista, porque lo que yo he vivido en el mundo de intentar adaptar toda mi vida a la vida virtual es largoplacista y afecta a todas las experiencias posteriores de mi segunda vida. Comparativamente hablando, creo que es mucho mejor el error que tengo en el mundo de gobierno de rompo con mi pareja y tengo que estar un mes llorando en mi cama, versus estoy toda mi vida intentando adaptar las situaciones y esto condiciona toda mi vida. Es un error largoplacista. Segundo, es un error insubsanable. Creo que, como ya te he explicado, yo puedo cambiar de trabajo si no he vivido esta experiencia, puedo cambiar de carrera aunque sea con 40 años. Creo que el hecho de no vivir una vida plena y libre, creo que no lo puedo cambiar en ningún punto, creo que no me puedo dar cuenta, creo que no lo puedo arreglar. Es un error insubsanable. Por lo tanto, entendemos que la afectación del mundo de gobierno tiene una afectación directa sobre el desarrollo de las personas, sobre la libertad y las experiencias que vivimos. Creo que es un perjuicio tan extremadamente grave que no puedo aceptar. El de gobierno es asumirlo. Muchas gracias por ese discurso. Para terminar el debate en las cámaras de gobierno, látigo del gobierno. Yo cometo un pequeño error a la Cámara Baja de Oposición, y es que nos dicen que en su mundo es plausible subsanar los errores que cometes en la vida. Y es cierto, evidentemente. Fíjense, yo estudié con 18 años, empecé a estudiar comunicación audiovisual en Santiago de Compostela. Acabé la comunicación audiovisual y hice un MBA. Y al acabar el MBA dije, pues no me gusta una mierda todo lo que he hecho hasta ahora, voy a empezar a estudiar Derecho. Y ahora estoy en tercero de Derecho. Y estoy a punto de acabar Derecho con 27 años después de estar trabajando, por ejemplo. Evidentemente son subsanables, hay una diferencia. Y es que cuando yo acabe, si quiero ejercer la abogacía, cuando yo acabe más la abogacía va a tener 31 años y me va a contratar como becario, como le contratan a los de 24, y por lo tanto, si yo quiero intentar iniciar un proyecto de vida, pues ya soy un poquito más mayor, y cuando gane una estabilidad suficiente como para que me apetezca tener hijos con mi pareja, pues seguramente tendré 30 y largos años, y por lo tanto, sí que tiene una incidencia directa en mi vida el hecho de subsanar esos errores. Sin embargo, si a mí me dicen que después voy a tener una segunda vida donde ya sé que me gusta el derecho y por lo tanto con 18 años lo primero que voy a hacer al acabar el bachillerato va a ser voy a estudiar derecho, yo con 22 años estoy graduado, con 23 tengo máster de abogacía, con 24 estoy como becario, con 25 estoy currando y con 27, 28, 30 ya me puedo plantear si quiero tener hijos o no. Y esto es tremendamente relevante porque eso solo ocurre en los fondos. Es decir, son subsanables los errores, pero la subsanación no es completa. Es decir, ¿por qué? Porque no nos queda la misma vida para poder vivir aquello que queremos, ¿no? Dígame un segundo. El punto del tiempo no entra porque las personas tienen gustos, cualidades y habilidades diferentes. Por lo tanto, creo que saber que te gusta el derecho en realidad no lo tienes por qué aplicar en tu segunda. Era el primer punto de baja de oposición. Yo creo que sí lo tienes que aplicar en tu segunda, porque si yo he descubierto en mi vida simulada que mis pasiones son estas y esos recuerdos, como ustedes mismos decían, van a influir cuando vuelva a mi vida, van a tener una incidencia directa, o sea, si lo malo que yo vivo para ustedes influye después cuando vuelva a mi vida, oiga, pues también las cosas buenas, como descubrir
que soy un apasionado de, no sé, pues de la geografía política, pues también va a tener una incidencia positiva. O sea, no nos vale para unas cosas sí, para otras no. Es decir, si la incidencia existe para lo malo, también existe para lo bueno y, por lo tanto, evidentemente, que si yo descubro la vida simulada, que esta es mi pasión y que esta es la vida que quiero vivir, esto lo voy a poder aplicar a mi segunda vida. Y además es cierto que las condiciones pueden no ser las mismas, pero entendemos que si nacemos en un ámbito sociocultural similar, no vamos a tener demasiadas dificultades para tratar de conseguir objetivos básicos como tener una formación que más o menos se adapte a nuestros gustos. Es decir, si el ámbito sociocultural es similar, aunque yo nazca en otra ciudad distinta, aunque yo tenga una familia que tenga unos pocos recursos más de los que tenía la vida simulada, entendemos que el contexto no puede tener tantas diferencias como para que a mí me imposibilite tener una formación en una universidad pública en la que pueda, pues, conseguir esos objetivos que yo en mi primera vida pues no puedo conseguir pues porque me equivoqué, ¿no? Hay otro punto relevante también, y es que ella decía que no compraban el punto económico porque como las condiciones son diferentes y no sabes lo que te va a tocar. Claro, sin embargo, aquí el mecanismo, yo creo que lo ha dejado claro Cámara Alta, la verdad. O sea, yo aquí se lo doy el punto para ellos si quieren, pero yo creo que lo ha dejado muy claro. Cámara Alta lo que te decía es lo siguiente: hombre, si yo tengo la experiencia acumulada de mi formación y experiencia profesional, no sé, ya pongamos que no digo 80 años de vida simulada, pongamos que digo 45. O sea, durante 25 años cotizados, yo he aprendido muchísimo sobre tecnología cuántica. Hombre, es bastante probable que si eso lo puedo recordar cuando acaba la vida simulada, yo en mi vida, la que ustedes llaman real, pueda aplicar esos conocimientos, aplicar los nuevos conocimientos que puedo adquirir desde una posición superior, y es más plausible entender que voy a ser un mejor profesional porque tengo los conocimientos que he adquirido, una persona necesitaría adquirir en 50 años, los he adquirido en 5 minutos. Por lo tanto, es plausible entender que voy a ser un mejor profesional, que tener más posibilidades de ganar pasta, de trabajar en una mejor empresa, porque es mucho más complicado que alguien que solo ha vivido una vida pueda competir contra mí en conocimientos y en experiencia profesional, ¿no? Tanto, ¿cuáles son las principales comparativas aquí? Yo creo que el gobierno lo que ha dejado claro es que, primero, evidentemente existe una incidencia, ¿vale? Pero la incidencia existe para lo bueno y para lo malo. Y lo que te ha dejado claro el gobierno, lo que te ha explicado es que es más importante la incidencia positiva que tiene que una incidencia que pueda ser negativa, pues un pequeño trastorno emocional transitorio, cuando vuelve esta simulación, que entendemos que es comprensible y que compramos si quieren a oposición, ¿no? Pero entendemos que todos los impactos positivos que eso puede tener son más importantes, más relevantes desde el punto de vista económico, formación, experiencias, no repetir errores, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Que yo, lo que he explicado el gobierno, es por qué efectivamente viviríamos este juego o jugaríamos este juego una vez. Yo he tratado de caracterizar cuál es el objetivo fundamental que tiene el ser humano en la vida, que es vivir lo máximo posible, ser feliz el máximo tiempo posible, evitar la muerte al máximo posible, porque si la muerte nos diese igual, pues seguramente asumiríamos mucho más riesgo de los que asumimos. Seguramente si la muerte nos diese igual, no existirían tantas religiones como existen, y entonces en el intento de evitar la muerte, de luchar contra la fugacidad de la vida, entendemos que esto nos da como una carta para vivir un extra que cualquier persona en su sano juicio debería aceptar, y por lo tanto entendemos que la motivación también es esa y que va en la línea de los objetivos filosóficos, humanos y éticos que lleva persiguiendo el ser humano a lo largo de toda la historia. Venga, digamos. Fíjate que incluso aunque el punto de mejora laboral de gobierno sea completamente cierto y exclusivo, las emociones me afectan en todos los aspectos de mi vida. El mundo laboral es solamente una parte, no hay ninguna explicación de por qué es tan importante. Claro que las emociones afectan en toda nuestra vida, evidentemente, claro que sí. Y, quiero decir, nos afectan, pues igual que nos afectan en una sola vida, pues nos afectan en dos. Con una diferencia, es que si nos hemos enfrentado a emociones negativas en la vida simulada, pues ahora seguramente lo haremos cuanto menos en menos tiempo, porque ya sabemos cómo reaccionamos, cuál es nuestro cuerpo, nos conocemos mejor y seguramente nos enfrentaremos a esas situaciones en menos tiempo de una manera más efectiva. No entiendo cuál es el impacto, en este caso, que tiene esto. ¿Qué es lo que ha hecho oposición? Bueno, pues oposición justamente ha tratado de poner encima de la mesa una influencia que es prácticamente contra la que no se puede luchar, o sea, que es tan negativa, que tenemos un impacto emocional y con nuestro entorno y con nuestra familia tan sumamente negativo que esto no compensa, pero en ningún momento nos ha explicado por qué preferirían, y yo creo que esta es la clave, por qué preferirían vivir una sola vida y no tener la oportunidad, teniendo en cuenta que la perfección es que las dos son reales, de poder subsanar los errores que están cometiendo en una vida futura. Ellos aceptan que quieren morirse y no volver a vivir más, nosotros entendemos que queremos vivir lo máximo posible. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Para terminar con el debate, el ángulo de la oposición.
Bianca te explica cómo los sentimientos son irracionales en cuanto a que yo, cuando vivo lo que pasa en oposición, en lo que pasa en el gobierno, tengo una nostalgia, una insatisfacción y tengo una afectación en cuanto a que tengo un miedo. Eso es importante, porque no está aterrizado en las implicaciones que voy a tener hacia la misma persona en cuanto a la vida que estoy viviendo y no responde a ninguna de las exigencias que hizo alta oposición. Esta es la principal diferencia con mi alta, que es que Mado te explica cómo principalmente, cuando no valoro mis propias vivencias, es la afectación negativa que tengo y por lo tanto es importante entender cómo de importante es valorar las vidas. Bianca no hace ningún esfuerzo para entrar en el debate en ambos gobiernos y lo único que hace es impactar a las personas de alrededor. Creo que explican cómo hay una desconexión con la vida basada en la insatisfacción de las personas de alrededor, pero nunca las exigencias de gobierno sobre cómo me afectan sobre la propia persona. No te explica cómo los contextos modifican el aprendizaje. Bianca es algo superficial. Mado te explica cómo es propio y adaptado a mí mismo y cómo eso es importante porque no tengo una plenitud al intentar adaptar los contextos y cómo la adaptabilidad genera que no valore mis propias vivencias. Esto es importante porque responde a la mente de alta de gobierno de por qué no tengo una plenitud con la medida de pieza, ¿vale? Vamos a la comparativa con ambos gobiernos. Y es que ambos gobiernos no entienden una cosa, que es que pretenden y toda su premisa se basa en que tengo que dar relevancia a ambas vidas. Esto es importante porque, uno, la métrica impuesta es que tenga una plenitud en ambos mundos. En oposición entendemos que voy a tener una mínima plenitud en el videojuego, ¿vale? El problema es que aceptan que la vida es importante en sí misma, pero el problema es que la vida no hay ninguna explicación de entender qué es la vida en sí misma. Mado te explica cómo la vida es un potencial de experiencias y valores que yo debo desarrollar. El problema es que en el lado de gobierno dejo de lado el potencial intrínseco al valor de la vida cuando tengo un mínimo condicionamiento y una predisposición. Esto es sumamente negativo, porque solo se puede conseguir una plenitud en la vida cuando yo de verdad tengo la capacidad para adaptarme a esos contextos en relación a cómo yo mismo tengo que valorarlo y cómo yo mismo debo vivirlo. Esto es importante, porque cuando no tengo una plena capacidad en cuanto a vivir con esta libertad y tengo un mínimo vicio, ya no me importa vivir una vida porque no se cumple la métrica de la plenitud. Igualmente, si no me quiero comprar nada, mi vida es más importante porque no tengo un reinicio, se acaba, como dice Baja de Gobierno. Debo darle el valor máximo y ya por eso simplemente no debo jugar, ¿vale? Creo que la potencialidad hacia mi bienestar, en el momento en el que tengo un mínimo perjuicio que Baja de Gobierno acepta de, aunque tengo una experiencia mala, ya me daría igual, no debería jugar, ¿vale? Igualmente, vamos al punto que decía Baja de Alta de Gobierno Mado, ¿vale? Cuando tengo un aprendizaje y una experiencia que puedo mínimamente adaptar, lo que te explica Mado es lo siguiente, y es que mis cualidades modifican los factores. Me da igual las experiencias que yo pueda vivir cuando yo como Elena explico otra cosa. Creo que el ejemplo de Mado de yo darle un consejo y aplicarlo como le da la gana y luego yo enfadarme y decir, tía, pero ¿por qué has aplicado eso de manera? Creo que es un ejemplo que da mucha plausibilidad al caso y entendemos que las personas somos diferentes en cuanto a que tenemos una diferente productividad, tenemos diferentes percepciones a la hora de entender los contextos. Hablamos de percepciones y actuaciones, no de los contextos intrínsecos, ¿vale? Creo que tenemos diferentes gustos y me dan igual porque ya Mado te explica cómo es subsanable y cómo, igual que aprendo en gobierno, puedo aprender en oposición. Creo que el bienestar en cuanto al corto plazo que te explica Mado que puedo generar en gobierno es una absurdidad comparando con el perjuicio de que no puedo llegar a cumplir una plenitud en el momento en el que tengo estos vicios, ¿vale? Por lo tanto, el perjuicio que contesta al punto de alta de gobierno es la adaptabilidad y cómo eso genera cosas negativas. Baja de Gobierno me dice, mis pasiones son estas y voy a tener una influencia directa. Si soy apasionado en X, pues esto es bueno porque puedo entender que lo soy. El problema es que vivo en los mismos contextos, el problema es que el contexto no hace que yo pueda, o sea, la percepción, ¿vale? Al final yo tengo una percepción diferente. En ningún momento entendemos por qué yo tengo que tener una injerencia sobre lo que me gusta. Al final, todos los de esta sala estamos viviendo en el mismo contexto, pero no todos estudiamos Derecho, ¿vale? O sea, yo estoy estudiando Derecho y además estudia Derecho, alguien me ha visto estudiar Física, si no, pues seguramente en otra sala, ¿vale? Creo que esto ya implica cómo las personas, vivimos en los mismos contextos, pero no tenemos las mismas percepciones de la realidad. Esto es sumamente importante, porque que lo pueda aplicar en la vida, como decía Baja de Gobierno, te explica Mado cómo esta adaptabilidad constante no te lleva a una vida plena,
porque no valoras lo que tú vives. Ese es el punto, porque literalmente baja de gobierno no entiende el caso y es que todos esos impactos me la sudan, porque no te explica cómo la precedencia de esos impactos es lo que es negativo, ¿vale? No te ríes, pero es verdad. Entonces, las experiencias con el desarrollo personal. Bueno, dime algo. Sí, todo su caso pasa por nacer en un contexto significativamente distinto. No. Incluso así, ustedes han comprado que la vida virtual es tan válida como la real, entonces en la vida No, virtual no, ya vive vale, una vida que ya no está, está viciada. vale, lo hice en notas, te he dicho, me da igual, igualmente no debería jugar porque debería darle más valor intrínsecamente porque tengo una mínima injerencia en vuestro mundo. Las dos vidas deben de valerse con plenitud, pero si tengo una mínima afectación hace que, o sea, las dos vidas son importantes, las dos vidas deben de ser con plenitud. Si una vida hace injerencia sobre la otra, ya no la vivo con plenitud, que es lo que les hemos explicado. Y lo otro creo que ya lo he explicado, que hice en notas. Las experiencias del desarrollo personal de cuanto que lo puedo aplicar. Mira, creo que ya te lo he dicho, creo que esta herramienta ya se debilita cuando son diferentes. Creo que las herramientas para lidiar cosas que también voy a encontrar. Mira, si he conseguido lidiar una vez, o sea, ¿por qué no voy a poder lidiar con otra? Lo importante aquí es la cosmovisión, como yo voy a generar esos mecanismos para lidiar, ¿vale? Igualmente, creo que un punto importante del gobierno es cuando me dicen que tengo herramientas genéricas, vamos a solucionar esto, ¿vale? Mira, es que esto de decir me da igual, pues me da igual, porque lo importante es entender mis propias experiencias. En cuanto a, mira, es el siguiente punto que te explica Amado de cómo yo valoro intrínsecamente mi vida. Cuando yo tengo unas experiencias que se generan en el lado de gobierno, esto hace que en el lado de gobierno quiera tener una extrapolabilidad a esas experiencias que yo voy a vivir en el lado de en la vida, ¿vale? O sea, como en la vida simulada, voy a extrapolar esas experiencias a la vida real. Esto implica que yo deje de lado un proceso de introspección, porque principalmente voy a generar una adaptabilidad de, como decía Baja de Gobierno, ¿no? Si me ha gustado la historia de la vida simulada, voy a hacer historia de la vida real. Esto implica que no tengo unos procesos reales de asumir cuáles son mis cualidades o qué es lo que yo quiero, cuando ese proceso es mínimo. Eso es lo importante, eso es lo que te impacta más, ¿vale? Eso es un punto único de Baja de Gobierno cuando Mado te explica cómo esa extrapolabilidad vicia el hecho de yo querer vivir mis propias experiencias y el hecho de valorar mis propias vivencias. La ponderación es fácil, creo que Mado lo ha hecho de puta madre, ¿vale? La adaptabilidad es importante, ¿eh? O sea, la adaptabilidad no es importante porque pasa en el lado de gobierno, porque es algo insubsanable y cortoplacista. Todo lo que se genera en el lado de gobierno. En nuestro mundo explicamos cómo hay un perjuicio a largo plazo porque dejo de vivir una de las vidas con plenitud, porque principalmente todo eso precede a lo que dice gobierno. Esto es asumible, porque la plenitud, y el problema es que todo lo de gobierno marca toda tu vida y hace que no valores la importancia de la vida intrínsecamente cuando tengo estas injerencias. Por todo ello, baja de gobierno. Muchísimas gracias por este discurso. Ay, perdón, baja de gobierno. Sí, has perdido. Baja de gobierno.